de nuestros diferentes comentarios es el conseguir introducir las nuevas técnicas en la sociedad. Estas parten siempre de dos grandes problemas. El uno es que tengamos que explicar a las personas que deben referir a los enfermos, otro que los enfermos entiendan las posibilidades que tienen y finalmente que haya especialistas para poderlos aplicar. Y ahí entraríamos en la definición de lo que es cirugía mínimamente invasiva. A la pregunta ¿qué es la cirugía mínimamente invasiva? No creo que nos la hacemos la mayoría. Es pues intentar, como dice la palabra, hacer cirugía, pero haciendo una aproximación mínima, es decir, con una mínima invasión. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue aprovechando muchas cosas, aprovechando zonas naturales, es decir, imagínense por un momento que tenemos un problema en nuestro tracto digestivo y queremos abordar no solo el diagnóstico, sino la reparación del problema. Esto se consigue pues entrando a través o bien de la boca o distalmente a través del recto, con sistemas de visión que luego se pueden aplicar métodos de extracción o simplemente de biopsia, es decir, tomar una muestra para calcular cuál es realmente el grado de afectación y qué tipo de afectación es decir, si corresponde a un proceso benigno o corresponde a un proceso maligno. En estas situaciones realmente es importante el contar con unos buenos especialistas. Por tanto, la cirugía mínimamente invasiva en principio es una evolución absolutamente positiva, moderna. Los tiempos cambian para todas las partes de la sociedad y claramente la medicina no puede ser nunca extraña a este problema. Y ahí nos encontramos con que poco a poco, desde los tiempos ya de los años 50-60, paulatinamente se han ido incorporando ciertas técnicas de mínima invasión a la reparación quirúrgica. Obviamente, como hemos mencionado antes, también para el diagnóstico. Quizá lo que cuando se habla de cirugía mínimamente invasiva, lo primero que le viene a la cabeza a la mayoría de las personas es la laparoscopia, es decir, pues intentar quitar o reparar órganos abdominales por mínimas incisiones, es decir, pequeños agujeritos, donde siempre no nos olvidemos que uno es mirar y otro es trabajar, en este caso concreto. A veces los métodos diagnósticos, que también han evolucionado a lo largo de todos estos años, permiten seguir nuestros pasos desde forma externa. Algo muy conocido es la fluoroscopía. La fluoroscopía es aquello donde se ve unos monitores de televisión cuando se hace radiología, pero radiología no para la imagen que conocemos tradicionalmente cuando nos hacemos una imagen del tórax, es decir, lo que se conoce por una placa de tórax, sino también en directo, es decir, la fluoroscopía viva que permite ir caminando basándonos en el conocimiento que tenemos nosotros de la anatomía, los expertos en este tipo de trabajo. Por otra parte, cuando uno quiere a veces utilizar otros métodos como la resonancia magnética, cada día se puede utilizar más, o simplemente la tomografía axial computerizada, es esto que cuando uno le hacen, se pone una especie de máquina grande, en general con un halo redondo, que es donde vomita la radiación, y entonces salen esos cortes donde vemos casi nuestro cuerpo como si fueran cortados en rodajas, anatómicamente hablando. Esto nos permite situarnos de forma más precisa en el entorno. Es decir, cirugía mínimamente invasiva es un gran avance que no afecta solo a un trozo de la medicina, sino que prácticamente no hay en estos momentos área del conocimiento médico que no se apoye, use o colabore dentro de la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, ejemplos que todo el mundo puede entender cuando uno se va a operar de los ojos. Hoy día existen métodos como el láser que convierten una cirugía en algo absolutamente corto y mínimamente agresivo. Habíamos comentado el tracto intestinal, pero luego no se olviden que nuestro cuerpo está lleno de caminos, es decir, de vías por las cuales se pueden circular. Desde la vía urológica, es decir, cuando uno pues va y ve y percibe su capacidad de miccionar, ese líquido, esa orina sale por unos tubos que se pueden negociar por dentro y seguir la vía normal
anatómica para conseguir. Igualmente se puede hacer de dos maneras, o bien usando retrógradamente a través de la uretra. La uretra es el espacio final por donde nosotros hacemos la micción, donde orinamos, y igualmente se puede ir directamente al riñón, y para eso necesitamos hacer un abordaje que se llama percutáneo, es decir, a través de la piel vamos a localizarnos en la zona que nosotros deseamos. La vía biliar. La vía biliar también tiene sus caminos. Cuando uno, por ejemplo, pues tiene alguna enfermedad y se nota que le cambia el color, se pone amarillo, podemos también hacer que esa bilis se mueva de forma retrógrada o anterógrada. ¿Eso qué significa? Que podemos usar los caminos naturales, entramos por la boca, nos acercamos a la zona de descarga del colédoco, que es la vía final donde sale la bilis al tracto digestivo, o también vamos una vez más percutáneo. Percutáneo es a través de la piel, introducimos unos tubos y hacemos la misma misión. Todo ello es cirugía mínimamente invasiva. La cirugía en estos momentos, en uno de los sitios donde se ha desarrollado de forma más espectacular, no solo ha sido, como digo, el abdomen, no solo es el tórax, sino es en la patología vascular. Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva en la patología vascular, lo que nos referimos es a una cirugía denominada endovascular, es decir, podemos navegar por dentro de los vasos no haciendo nada que no sea trabajar dentro de la estructura básica anatómica. Esto realmente es importantísimo, es decir, qué mejor que navegar dentro de los tubos naturales para resolver un problema sin necesidad de crear vías alternativas a aquello que se conoce como el bypass, es decir, uno va por una carretera y la carretera está en obras y nos desvían por otro sitio. Ese desvío, en términos quirúrgicos, lo podríamos llamar bypass. Esto no quiere decir que el bypass sea mejor o la cirugía endovascular sea mejor. Esto quiere decir que disponemos de muchas alternativas para poder abordar todas estas circunstancias. A la pregunta ¿qué es? Llama la atención de que aún no hemos conseguido que la población sea consciente de su significado. Es algo muy importante. Cirugía mínimamente invasiva es la evolución de las técnicas quirúrgicas a una mínima invasión. ¿Esto qué significa? Pues significa que para nosotros, para los profesionales, es una palabra técnica que se ha ido incorporando a nuestro hacer, no solo en la parte terapéutica en sí, quirúrgica, sino en la parte diagnóstica, pero muchas veces cuando el ciudadano no profesional se encuentra una referencia a esta técnica, usted tiene la opción de poder elegir cirugía mínimamente invasiva o simplemente le vamos a hacer con cirugía mínimamente invasiva, nos encontramos con que no entienden bien el proceso. Entonces, cirugía mínimamente invasiva es ir convirtiendo la cirugía tradicional, aquella que se abre el cuerpo, que luego se sutura y uno se recupera, y esto lleva con tiempos más largos, a veces hay alguna mayor complicación, sobre todo en la recuperación. Pasa la cirugía mínimamente invasiva, que al usar pequeños orificios de entrada en el cuerpo, o bien vías naturales, como puede ser la vía oral, convierte la recuperación más rápida, con todo lo que eso supone, no solo a nivel del individuo, sino a nivel de la sociedad. Nos encontramos con que uno realiza un trabajo, tiene que operarse, tiene que, obviamente, aparcar su trabajo, sus formas, su vida diaria, y si va a una cirugía tradicional, porque está indicada, le cuesta más recuperarse. Si tiene el lujo de poderse permitir, el lujo en el sentido de que sí que su indicación permite abordajes mínimamente invasivos, pues su recuperación es más rápida y muchas veces pues se dan cirugías grandes como puede ser el aneurisma de aorta abdominal, esa es dilatación de la aorta, que tradicionalmente, y obviamente hay indicaciones que hay que seguir haciendo, hay que abrir el abdomen, pues por una pequeña incisión en la ingle uno ve corregido ese problema. Es decir, que no solo es un problema individual, sino es un problema de sociedad. La cirugía mínimamente invasiva nos permite ser más constantes, más útiles y sobre todo reincorporación más rápida a nuestra vida de relación.